Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Una mente civilizada no es la que piensa en su instinto de supervivencia, sino en la supervivencia de los humanos por la vida y la educación, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita efectuar el cambio óptimo en monedas de 1000, 500, 200 y 100. Recuerda que el cambio óptimo es el menor número de monedas posibles a devolver. Supongamos que una devuelta que haya que hacer sea de 3.000 pesos. El cambio óptimo serían 3 monedas de 1000. Aunque también se podrían devolver 6 monedas de 500, el cambio óptimo serían 3 monedas de 1000. Entonces planteamos la solución en un programa de 44 líneas. En las primeras 5 líneas se incluyen las librerías estándar del lenguaje. Recuerde que las librerías son bancos de funciones que se usan dentro del espacio de trabajo. En este caso incluimos las librerías del sistema. Entre las líneas 10 a 44 vemos el espacio de trabajo a usar. Para este programa lo llamamos cambio óptimo. Entre las líneas 12 a 43 vemos la clase program. Recuerde que en programación orientada a objetos una clase es una entidad que puede tener funciones y atributos. Entre las líneas 14 a 42 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila ocurre que se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 16 declaramos 5 variables de tipo long. La variable C1, C2, C3 y C4, que se inicializan a 0. También la variable de vuelta. Recuerde que las variables de tipo long son parecidas a las de tipo entero, solo que en este caso pueden almacenar en longitud más amplia, es decir, más grande. Y las variables de tipo long entonces recibirán enteros y no, o valores long enteros y no decimales. En la línea 17 usamos el método writeLine. Este método permite mostrar información por consola, es decir, por la pantalla que se visualice por la pantalla del computador. Para usarlo simplemente escribimos la palabra console, punto, luego el método writeLine, paréntesis, sin comillas dobles, el mensaje a mostrar. En este caso el mensaje es favor ingresar cantidad a devolver. En la línea 18 usamos el método readLine. El método readLine permite capturar información que el usuario ingrese. Para usarlo simplemente escribimos la palabra console, punto, luego el método readLine. Entonces, este método está dentro de otro método, entre el método parse. Entonces, lo que se hace es convertir lo que el usuario ingrese a la tipo long. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Long.parse es un método que permite hacer un casting a tipo long. Es decir, el usuario va a ingresar texto por estándar, lo que el usuario ingrese será texto. Este se convertirá a long y luego se almacenará en la variable de vuelta. En la línea 20 a 23 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. Para este caso, línea 20, vemos la condicional. Si de vuelta es mayor o igual a 1000, entonces en caso de ser cierto, línea 21, a la variable C1 le va a asignar de vuelta dividido 1000. Línea 22, a la variable de vuelta le va a asignar de vuelta módulo 1000. Observe algo importante. Primero que hay 4 sentencias condicionales. Observe que estas condicionales van de mayor a menor, ¿sí? Es decir, se compara con 1000, luego con 500, 200 y 100. Esto es importante para poder capturar entonces el cambio óptimo, ¿sí? ¿Qué pasa si pronto empezamos preguntando por las de 500? Pues nos va a hallar cuántas monedas de 500 primero, luego con las otras denominaciones. Y por eso es importante empezar de mayor a menor. Ahora, en la línea 22 usamos el operador módulo. El operador módulo permite hallar el residuo entre dos números. El residuo entre 4 y 2 sería 0. El residuo entre 5 y 3 sería 2. Entonces, cuando el residuo entre dos números, es decir, el residuo de la división entre dos números,
sea 0, quiere decir que los dos números son múltiplos entre sí. Si no es 0, quiere decir que los números no son múltiplos entre sí. Por eso entonces acá usamos el operador módulo para hallar el residuo luego de haber efectuado la división en la línea anterior, es decir, en la línea 21. Supongamos que el usuario haya ingresado 3200. Entonces, en la línea 21 la variable C1 tomará el valor de 3, ¿sí? Porque es 3200 dividido 1000. Y en la línea 22 la variable de vuelta tomará el valor de 200, porque es el residuo entre 3200 y 1000. Y ahora entonces resta procesar ese 200. Luego entonces procesaremos con las otras denominaciones y nuevamente actualizaremos la de vuelta con el operador módulo, pero ya no por 1000 sino por las otras denominaciones. Observe de manera sencilla cómo resolvemos este problema, simplemente usando el operador módulo y el operador de división. Entonces la variable C1 tomará cuántas monedas de 1000, la variable C2 cuántas monedas de 500, C3 de 200 y C4 cuántas monedas de 100. Asimismo entonces vemos las otras condicionales. Por ejemplo, en esa última condicional de la línea 35 a la 38 preguntamos el resto. Entonces si de vuelta es mayor o igual a 100, entonces línea 36 a la variable C4 le va a asignar de vuelta dividido 100, y la línea 37 actualizamos la de vuelta con el operador módulo. En la línea 39 mostramos el mensaje de salida, es decir, el cambio óptimo en monedas de 1000 C1, luego en monedas de 500 C2, en monedas de 200 C3 y en monedas de 100 C4. Recuerde que el método WriteLine muestra información por consola, se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma y el texto debe ir entre comillas dobles. Por último, en la línea 41 vemos el método readKey. Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Cuando el programa compile, el usuario podrá ver la ejecución normalmente, sin necesidad de que se cierre la ventana automáticamente, ya que este método está permitiendo esperar un ingreso de carácter. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar el cambio óptimo en monedas 1000, 500, 200 y 100. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.